Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Omar. Bienvenidos a un episodio más de No hay Derecho. Gracias por estar conmigo y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante, bien interesante, en el cual muchos abogados novatos están muy interesados y obviamente esto surge a raíz de una pregunta y esta es ¿cómo montar tu primer despacho legal? Si estás pensando en independizarte o montar tu primer despacho, crear y construir tu propia firma legal, pues quédate, porque te voy a explicar paso a paso lo que tienes que hacer para montar tu primer despacho. Te voy a contar mis experiencias, te voy a contar los errores que cometí y los consejos que te van a ayudar a empezar con el pie derecho. Así que, vámonos. Bien, bueno pues, ¿por qué abrir tu propio despacho? ¿Sí? Esta es una pregunta, yo creo que es fácil a veces de contestar, al menos para mí fue muy fácil de contestar y decidí poner mi propio despacho porque necesitaba ingresos económicos, ¿sí? Pasé una etapa en la que pues obviamente iba saliendo de la carrera, pero las necesidades económicas, yo pues ya casado con una hija, era importantísimo para mí empezar a generar ingresos y eso obviamente me motivaba y me impulsaba a montar mi primer despacho, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a muchas personas, bueno, no a muchas personas, a algunas personas, algunos abogados, entre ellos maestros, entre ellos abogados que he conocido desde mis inicios y que me dieron la oportunidad, claro, de poder practicar con ellos, poder aprender de ellos, capacitarme y integrarme en la parte práctica del ejercicio de la abogacía. Pues es bien importante de entrada, como recién egresado de la carrera de Derecho, y lo he dicho antes, se lo he dicho a muchas personas, que a estudiantes más que nada, ¿no? Que durante la carrera es bien importante que empiecen a practicar, ¿sí? No te esperes a terminar la carrera porque te va a costar muchísimo trabajo. Si de por sí es difícil, porque no es sencillo, te estoy hablando con sinceridad, con honestidad, no es sencillo. Si bien es cierto que no es fácil, se te va a hacer muchísimo más difícil si te esperas a terminar la carrera para involucrarte pues en la práctica, ¿no? En el ejercicio de la profesión. Entonces, yo afortunadamente tuve la oportunidad de poder trabajar antes de salir de la carrera con algunos abogados que me abrieron las puertas de sus despachos y en los cuales conocí pues la parte operativa, ¿no? La parte práctica y que eso pues te abre puertas porque al final de cuentas al salir de la carrera pues muchos despachos o muchas empresas pues te piden un mínimo de experiencia, ¿no? Entonces si no tienes este mínimo de experiencia pues obviamente te va a costar mucho trabajo, tienes que tener un conocido que al final de cuentas sea alguien que pues te dé la confianza y te eche la mano y sobre todo pues que desde luego te tenga que enseñar, porque tienes que entender también que no todo te lo enseñan en la carrera. Realmente sería maravilloso que en la carrera de Derecho hubieran materias como finanzas personales, como el cobro de honorarios, como pues cuestiones, conflictos con los clientes, porque finalmente en la práctica pues te enfrentas a circunstancias como esas, ¿no? En las que tienes que defender los intereses de una persona y al final terminas defendiendo tus intereses en contra de esa persona que en un principio pues era tu cliente, ¿no? Entonces eso pues no te lo enseñan en la uni. Así que si te lo enseñan en la uni, ponme en el comentario, ahí escríbeme en los comentarios en qué universidad sí te enseñan a enfrentarte pues a tus propios clientes, ¿no? O cómo cobrar honorarios. Yo la verdad que cuando estudié la carrera, lo estudié en una universidad que amo, en la Universidad Olmeca, aquí en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, pero desafortunadamente no me enseñaron esas cosas, ¿no? Entonces, decido poner mi primer despacho. Lo hago en compañía de un amigo, de un gran amigo, quien estuvo conmigo en el episodio 4, creo, si no me equivoco, en el episodio 4 de este podcast.
el licenciado Jorge Ángel Brindis Bocanegra. Un abrazo, hermano, un abrazo fuerte a donde quiera que estés. Espero que veas este episodio y puedas darle like, compartirlo, así como a todos los invito a de una vez vayan suscribiéndose, denle like a este video y activen la campanita para las notificaciones. Y pues bueno, hay ventajas y desventajas de independizarte profesionalmente, ¿no? Sobre todo si no vienes de un abolengo, si no vienes de una cuna de abogados, si no hay un despacho en tu familia. Obviamente te va a costar muchísimo más trabajo, ¿no? Hay personas que pues nacen en una cuna de abogados, nacen con abolengo y que pues obviamente pues ya nacen con los códigos y con la constitución debajo del brazo. Entonces, pues ahí sí ya no se puede, realmente no se puede competir, ¿no? Este podcast no está hecho para ellos. Está hecho para personas que iniciaron como yo desde cero, sin ningún contacto en tu familia, sin ningún contacto en tus amistades que estén relacionados pues a esta profesión, ¿no? Hay diferencias entre trabajar para un despacho, obviamente, en el cual a empezar respondes a un patrón, ¿sí? A un abogado que es el señor del despacho, es el CEO, y pues obviamente al contratarte, pues te explican cuáles son tus responsabilidades según el giro de este despacho y te explican también pues cuáles van a ser tus ingresos, etcétera. A la hora de contratarte, pues obviamente vas a depender de las indicaciones que te den, ¿no? Día a día y de lo que pues diga tu contrato que sean tus actividades que tengas que realizar, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, montar tu propio despacho es algo que tienes que tener, obviamente tienes que tener un significado de la responsabilidad muy marcado. Tienes que ser una persona responsable porque pues esto requiere muchísima responsabilidad de tu parte. Para empezar, yo creo que es un atributo que tienes que tener y que ese atributo no te lo enseñan directamente en la universidad, pero sí de forma indirecta, ¿sí? Yo recuerdo muy bien a profesores en la universidad, al licenciado Martín Verdejas, uno de ellos, que le mando un fuerte abrazo, también a mi amigo, lo considero mi amigo, el licenciado Martín Verdejas, el licenciado Santiago Arias, igual, dos personas que definitivamente me enseñaron el sentido de responsabilidad, porque como sabemos, pues todos venimos de la prepa, venimos pues de la garulla, de la bulla y de otro ambiente, pero al entrar a una carrera, cuando yo estudio en la universidad, estudio en un sistema semiescolarizado, ¿no? Porque ya trabajaba, como les mencionaba, ya tenía un trabajo y entro a un sistema semiescolarizado donde pues me enfrento a un sistema en el cual tenía que ser autodidacta, ¿no? O sea, se me daba un cárdex de materias y obviamente los maestros, los facilitadores, en este caso, pues nos hablaban acerca de los temas y nos explicaban nuestras dudas, pero esas dudas tienen que surgirte de tu estudio. No vas a tener dudas jamás si no estudias, si no lees. No vas a tu mente, no la vas a echar a andar y no vas a generar esas dudas que te van a llevar a cuestionar, a preguntar, a criticar inclusive, y pues a desafiar también a esos maestros que en un momento dado pues obvio están, en mi caso personal, maestros que tuve en su momento y que lo dieron todo en esa aula y que la verdad es que yo les estoy muy agradecidos porque no solamente me enseñaron lo concerniente a la materia que en su momento a cada uno de ellos les correspondía, sino que me enseñaron ese sentido de responsabilidad. Inclusive yo recuerdo que el licenciado Martín me decía que tenía madera, ¿no? Para ser abogado y que a su vez, pues tenía que echarle muchas ganas. Yo entré a la universidad, pues quizás en otro episodio les voy a platicar que no era realmente derecho lo que yo quería estudiar. Sin embargo, me quedé en la carrera de derecho y conocí al licenciado Martín, fue de los primeros maestros que conocí, el licenciado Martín Verdejas. Y en la clase de introducción al estudio del derecho, él inclusive nos dice a todos los quienes estábamos ahí tomando la clase
que si reprobábamos esa materia, pues no teníamos nada que buscar en la carrera, ¿no? O sea, porque quien reprueba introducción al estudio del derecho, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Sin embargo, él a mí en lo personal, en pláticas personales, me dice que me ve madera y todo para poder ser un buen abogado, un gran abogado. Y lo cierto es que yo reprobé la materia. Entonces, yo me enfrenté a esa contradicción y tuve que superar eso, pero también lo superé con la ayuda de él, porque él fue quien me motivó a recursar la materia, a llevarla de nuevo y a salir adelante. Entonces, créame que eso es súper importante, ¿no? Entonces, partiendo de todo eso, como les decía, montar tu primer despacho sí requiere de muchísima, no requiere solamente de lo económico o de una estrategia, sino de ese sentido de responsabilidad que sí o sí busca la manera de captarlo, de tenerlo, porque va a ser vital para ti que seas una persona responsable antes de montar tu primer despacho. Entonces, sí, monto mi primer despacho con Jorge, con el licenciado Jorge Brindis, y la verdad es que pues inviertes y todo, ¿no? Tienes la ventaja de que tienes la libertad de tomar tus propias decisiones, ¿sí? Puedes tomar tus propias decisiones, decides qué clientes captar, decides, pues todo lo relacionado a tu despacho, ¿no? De qué color vas a pintar el interior, qué muebles vas a comprar, qué computadora vas a comprar, qué escritorio, etcétera. Vas a tener pues obviamente la libertad de decidir en absolutamente todo, nadie te va a decir nada, ¿no? O sea, eso no es el todo, pues, eso no es el todo, ¿sí? Tienes que, como vuelvo a decirte, tienes que aprender, pues, a tomar buenas decisiones y elegir adecuadamente, paso a paso, todas las cosas relacionadas con tu despacho, ¿no? Entonces, como paso número 1, es bien importante definir la especialidad y el mercado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de especializarte en un área del derecho que puede ser laboral, puede ser penal, puede ser civil, mercantil, amparo, en fin, administrativo, etcétera. La materia que sea, es bien importante que tú te especialices, ¿sí? Si bien es cierto que tú puedes crecer, sí, que puedes llegar a un punto en el que tú en tu despacho puedes atender cualquier materia, lo cierto es que tú tienes que ser experto en algo. No puedes ser, como dicen, chile de todos los moles, ¿no? O sea, no puedes estar allí vacilando en que eres penalista, en que eres civilista, en que eres fiscalista, etcétera. O sea, no se puede. Tienes que especializarte para que precisamente puedas crear una imagen, ¿no? Un branding, como le llaman, y eso es bien importante. Sí, ya más adelante, después de que formaste tu despacho, después de que ya lo montaste, después de que ya creciste, ya estuviste algunos años trabajando, entonces ya puedes empezar a considerar, bueno, si vas a agregar algún socio, si vas a contratar algún adscrito que sea experto en cierta materia, y pues eso te lo va a dar el tiempo, la experiencia y el conocimiento, ¿no? Que vas adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí es importante investigar también la demanda de servicios legales que hay en tu zona, ¿sí? O sea, no en todas las zonas, por ejemplo, existe mucho trabajo para abogados corporativos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el derecho corporativo. Yo creo que a todos nos gusta el derecho corporativo, principalmente porque vimos Suits, la serie, ¿no? Que en español creo que se llama La Ley de los Audaces. Es una serie pues muy, muy buena, está padre, donde los principales en esta firma de abogados de Nueva York, creo que está en Nueva York, Pearson Harman, ¿no? Son expertos en derecho corporativo, ¿no? Y se dedican a ver cuestiones relacionadas con empresas y todo eso. Y pues sí está padre, ¿no? Se ganan millones y todo según la serie, pero en la realidad es otra cosa. En la realidad va a depender muchísimo de dónde vivas, de la zona en la que tú radicas. O sea, no en todas las zonas
vas a tener un auge si tú te aferras a ser exclusivamente experto en derecho corporativo. O sea, tienes que ser muy consciente, tienes que ser muy realista para poder realmente entrar a lo que es un mercado, pues. Particularmente en mi caso, yo inicié el despacho viendo asuntos familiares, asuntos civiles y familiares. Saltamos también a ver luego asuntos mercantiles, pero pues todo esto dentro del marco de la materia civil, ¿no? De la materia civil y familiar. Entonces, por ahí nosotros iniciamos en ese entonces, en el 2017, y nos hicimos de una cartera de clientes. Ya una vez que generamos cierto número de clientes y que esos mismos clientes te van recomendando por el buen trabajo que tú estás realizando, pues entonces de repente se te va a acercar a alguien que quiere que le lleves un asunto penal, o que quiere que le lleves un asunto laboral, o que quiere que le lleves un asunto administrativo, no sé, de la materia que sea. Y si tú, déjame decirte algo bien importante, un consejo, si tú consideras que no estás preparado, no tengas pena. Lo mejor es decir, ¿sabes qué? Yo no soy experto en esa área, te voy a mandar con tal abogado. Si tú conoces a alguien, un amigo tuyo, un abogado que sea experto, un colega, lo puedes mandar con él y no pasa nada. O sea, no está mal que no conozcas esa materia. Eso no te hace un mal abogado, al contrario, eso te hace un buen abogado porque estás, primero que nada, siendo honesto, estás siendo transparente. Entonces, es bien importante que tú sepas el piso que estás, en donde estás plantado, y que seas honesto contigo mismo y que también seas honesto con el cliente, ¿no? Porque el día de mañana, pues ese cliente, tú estás trabajando con sus intereses, su esfera jurídica, y lo puedes afectar si no eres experto en cierta materia, y pues obviamente que pues vas a tener problemas, ¿no? Si tienes un mal resultado, y si ese mal resultado es derivado de tu falta de pericia, de tu falta de seriedad o de tu falta de conocimiento, pues entonces te vas a enfrentar a una mala recomendación y te va a empezar a ir mal. Y créeme que cuando estás empezando en montar tu propio despacho, no te conviene que te mal recomienden. No te conviene que un cliente esté insatisfecho y que te califique mal en tu página, o que hable mal de ti con sus amigos y sus familiares, porque eso te va a afectar, te va a costar muchísimo trabajo crecer. Entonces, sí es bien importante que tú conozcas en tu zona qué tipo de asuntos son los que más se ventilan, y que puedas especializarte en ello de entrada, pues, de entrada. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tienes que encontrar un nicho, ¿no? Al final de cuentas también es en donde tú puedas crecer, donde tú puedas sentirte a gusto, y pues que eso que tú estés haciendo pues te guste, te apasione, pues. O sea, porque puedes ser abogado, pero a lo mejor no te gusta el derecho laboral. Entonces, si no te gusta el derecho laboral y te llega un cliente laboral, pues no lo agarres, porque no agarres ese trabajo, porque realmente no lo vas a disfrutar, no lo vas a hacer bien, no vas a estudiar, no te vas a capacitar, y es muy irresponsable pues tomar un trabajo de algo de una materia que no te gusta, ¿no? Como paso número 2, obviamente es bien importante que tengas en cuenta los aspectos legales y administrativos del despacho que vas a montar, ¿sí? Cuando puse mi primer despacho, enfrentamos una situación en la cual yo me sentía un poquito, no sé, inseguro, no me sentía muy a gusto, porque no estábamos registrados. Teníamos una sociedad, ¿sí? Y esta sociedad obviamente era de palabra. Entonces no había un acta constitutiva como tal, y pues obviamente no podíamos facturar un trabajo. Si nos requerían una factura por ese trabajo, no podíamos nosotros pagar obligaciones fiscales y ni nada de eso, ¿no? Entonces nos manejamos pues con dinero en efectivo, o nos manejamos de una forma diferente. Entonces, no tener registrado tu despacho, créeme que también te cierra puertas, ¿sí? Yo aprendí precisamente de esa experiencia en el primer despacho que puse en sociedad, ¿sí? Que no registrarte te cierra puertas. Entonces, ese miedo a Hacienda, ese miedo al SAT, pues la verdad es que deberías de quitártelo, porque
Solamente con dejarlo en manos de un contador es más que suficiente. O sea, para eso hay expertos en eso, ¿no? Entonces, contratar un contador es lo más sencillo de la vida. Seguramente tienes un amigo que es contador. Pídele que te ayude a registrarte en Hacienda y que puedas responder a tus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, eso créeme que te va a dar paz. Eso te va a dar mucha paz, te va a dar mucha tranquilidad y no pasa nada. Paga tus impuestos y ya está. O sea, sé un buen ciudadano, pues. O sea, no puedes proclamar que eres un buen ciudadano, que eres un buen abogado y no estar cumpliendo, ¿no? Con las obligaciones fiscales que tienes derivado de tu trabajo, ¿no? Entonces, por ahí, sí te aconsejo que cheques esa parte, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y bueno, tienes que considerar, ¿no? Que necesitas contar con una estructura y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tener una estructura legal, obviamente que te va a brindar muchísima credibilidad, ¿sí? Te va a dar muchísima credibilidad con empresarios, con clientes, los cuales pues requieren que tengas una firma, que requieren que tengas cómo respaldar un cobro de honorarios y te estoy hablando precisamente de facturar, pues, ¿sí? Entonces, eso da muchísima credibilidad. Muchas veces no todos están dispuestos a pagar en efectivo, muchos pagan por transferencia y si adquieres un trabajo en el cual pues vas a cobrar una considerable suma, entonces no es tan sencillo que el cliente te pague en efectivo. Entonces tienes que tomar en cuenta que si tú no tienes realmente una estructura legal, no estás bien estructurado, no estás registrado adecuadamente, se te va a escapar esa oportunidad de captar un buen negocio, ¿no? Entonces, además de eso, también es bien importante que tengas listo tu portafolio de contratos, ¿sí? Tienes que tener un portafolio de contratos. Estoy hablándote de contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de, no sé, a lo mejor eres comisionista, comisionario. Entonces tienes que tener tu portafolio de contratos y también tener, no sé, algún contrato por ahí de confidencialidad. O sea, armarte estructuralmente hablando en el aspecto legal de tu despacho. Es bien importante que tengas eso, ¿no? Entonces, como paso número 3, es también bien importante elegir la ubicación y el equipo que vas a utilizar en tu despacho. Esto es a lo mejor fácil de alguna manera porque pues puedes rentar en donde tú quieras, ¿no? El límite pues es tu cartera, ¿no? El límite es tu presupuesto, pero sí tienes que buscar un lugar que la verdad pues que tenga afluencia, ¿no? En mi caso personal, el primer despacho que yo puse, lo pusimos en el centro de la ciudad, cerca de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ya no se encuentra la junta ahí cerquita de ese despacho. Está un poquito más adelante. Está cerca también, pero en su momento nos pusimos ahí en el centro de la ciudad. Y pues sí, teníamos mucha afluencia de gente. Y pues nada, o sea, es bueno. ¿Por qué? Porque te tocan a la puerta, ¿no? Del diario, puede pasar alguien, ver tu letrero, ver que hay un despacho jurídico, un establecimiento de consultoría legal y pues obviamente con la afluencia de gente pues vas a tener pues muchas oportunidades de captar y clientes, ¿no? Y de captar negocios. Muchos optan por poner un despacho en casa. Yo la verdad es que no soy partidario de poner el despacho en casa. A mí no me gusta trabajar en mi casa. Cuando yo estoy en mi casa, a mí me gusta descansar, a mí me gusta dormir, me gusta leer, me gusta ver un poco de series o estar en el teléfono, en mis redes sociales. No estoy en mi casa con la idea de trabajar. Entonces, lo intenté en su momento y no funcionó y por eso puse mi primer despacho. O sea, cuando puse el primer despacho en sociedad, recuerdo muy bien que era yo el que le insistía a mi socio
que pusiéramos el despacho. Él tenía muchísimas facilidades de poner un despacho. Cuando yo lo conocí, al licenciado Bocanegra, él ya tenía 2 maestrías, él era un tipo muy estudiado, muy capacitado, con mucho conocimiento, no sé, o sea, él únicamente necesitaba un despacho y no lo tenía, ¿no? Entonces, a mí me admiraba esa parte, me sorprendía porque yo sentía como que, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mi amigo no tiene un despacho si él tiene todo para poner un despacho? O sea, no le falta absolutamente nada, ¿no? Entonces, y yo que era el novato, que era básicamente, yo venía saliendo de la carrera y yo tenía el deseo ya, saliendo de la carrera, yo ya quería poner un despacho. Entonces, ahí como que diferenciamos en esas partes de los pensamientos, ¿no? No sé si era algún temor que él tenía o qué pasó, pero yo tenía la necesidad de poner el despacho y esa necesidad me llevó a convencerlo, pues. Tuve que convencerlo y y pues gracias a Dios él aceptó. Él dijo, vamos a asociarnos. Él básicamente tenía hasta el lugar para ponerlo donde nosotros pusimos el primer despacho. Me acuerdo que ahí había un negocio antes de su familia, esa propiedad es de su familia y pues obviamente que eso facilitaba muchísimo, muchísimo todo, ¿no? Entonces, si tú quieres poner tu despacho en casa y consideras que puedes hacer el home office y todo eso, pues va adelante, o sea, dale, pues, o sea, no pasa nada. Pero si tienes la oportunidad de rentar un lugar o si ya tienes un lugar, cuentas con un espacio que tiene que estar destinado únicamente para tu despacho, entonces es mejor que lo hagas de esa forma. Ese es mi punto de vista, es mi opinión. Entonces, puedes, pues, pensar distinto, ¿no? Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Tiene que ser físico y tiene que estar establecido en un lugar que esté destinado exclusivamente para ello, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo mi propio despacho, soy dueño de este despacho de la consultoría legal Omar Izquierdo y pues aquí busqué una ubicación también, estoy muy cerca, estoy a la vuelta de los juzgados civiles y familiares de la ciudad de Villahermosa. Aquí de paso les comparto la dirección. Estoy ubicado en Avenida Ejército Mexicano número 138 de la colonia Atasta de Serra, atrás de Plaza Deportiva y a la vuelta de los juzgados civiles y familiares, ¿no? Entonces creo y siento que ahora que puse el segundo despacho estoy mejor ubicado que antes. Entonces, obviamente, tienes que ir mejorando, ¿no? O sea, en la medida que vas creciendo, debes ir mejorando. Entonces, mejoré la ubicación. Aquí hay afluencia de gente también. Usualmente yo atiendo clientes citados, ¿sí? Es muy raro que realmente vengan, siendo honesto, es muy raro que vengan, porque pues aquí pues no tengo una barrotera, o no tengo una tienda, una peluquería, no sé, como que para que haya mucha afluencia de gente. La verdad es que no. Pero atiendo citados. Sin embargo, estar en esta ubicación es muy, muy fácil para los clientes llegar, tener acceso a mi despacho y se les hace muy cómodo, ¿no? Se les hace muy cómodo la ubicación y la verdad es que eso pues me da satisfacción porque pues al final de cuentas lo hice pensando en ellos. Entonces, bueno, el mobiliario, ¿no? Necesitas tener mobiliario mínimo, tecnología para operar. ¿Qué es esto? O sea, tener por lo menos una computadora, tener tu impresora, tu escáner, tener, o sea, una base de datos que puedas gestionar. Hoy en día es importante que puedas tener también softwares de gestión. Definitivamente, como dice el maestro Elliot Belger, el jefazo Elliot Belger, la verdad es que el día de hoy, si no echas mano de la inteligencia artificial, muchísimos abogados que están allá afuera te van a comer el mandado. Entonces, es importantísimo que puedas echar mano de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no vino a sustituir a los abogados, sino vino a complementarnos, vino a ayudarnos, a facilitarnos el trabajo, a facilitarnos precisamente el volumen de trabajo, a facilitarnos los procesos, a facilitarnos muchísimas cosas. Es súper sencillo trabajar con inteligencia artificial. Yo lo hago. Hoy en día ya tengo, no sé, cerca de un año o un poquito más trabajando con inteligencia artificial
y ha sido súper fácil, he tenido muchísimo más alcance, me he expandido a otras ciudades del país gracias a la inteligencia artificial. Y la verdad que te recomiendo echar mano de eso. Y si vas a poner tu primer despacho, apóyate en la inteligencia artificial, apóyate con ella y créeme que te va a ayudar. Es importante que inviertas en eso. Entonces, pues ahí te dejo, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas, no? Más que nada, tienes que construir también lo que es una marca personal y construir una cartera de clientes, ¿sí? Tienes que tener una identidad visual. No le tengas miedo a invertir, ¿sí? Yo la verdad es que si algo tengo es que soy una persona muy aventurera, una persona que me gustan los riesgos, me gustan las inversiones y a veces ganas y a veces pierdes y no pasa nada, ¿sí? Pero no me gusta, por ejemplo, eso de copiar, por ejemplo, un logo, o de que ya me ha tocado ver despachos que tienen un logo igual a otro despacho que tiene el mismo logo, solamente le cambian los colores o le cambian la tipografía, pero te das cuenta, o sea, cuando eres observador, yo, bueno, al menos me considero una persona observadora, me doy cuenta cuando alguien está copiando algo, ¿no? Y a mí no me gusta eso. Entonces, yo tuve el ánimo, la intención de crear mi propio logo. Hice un bosquejo, mi esposa me ayudó con él y hicimos un bosquejo a mano del logo y pues nada, o sea, contraté un diseñador gráfico que lo volviera real, ¿no? Que lo volviera algo digital. Entonces, la verdad es que es bien importante que puedas tener esa parte, ¿no? Que te avientes a crear tu propio logo, pero no en aplicaciones que dicen, pon aquí los datos, como inteligencias artificiales que te crean logos. Hay inteligencias artificiales que lo hacen. A lo mejor te sale muchísimo más barato, pero desde mi punto de vista no es nada original. La inteligencia artificial sí te puede ayudar a crear un logo, pero tienes que ser tú quien ponga los elementos. Entonces, ¿para qué? Para que puedas tener una identidad, para que la gente te identifique. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el ajedrez y practico el ajedrez, me gusta jugar. Hace muchísimos años aprendí desde la secundaria y siempre me ha encantado. Entonces, en mi logo, pues lo que hice fue mezclar una pieza de ajedrez con una balanza y con una letra O que dentro de ella tiene la forma como de un buito, ¿no? Entonces está bien curioso. Ya ahí les voy a dejar una imagen del logo para que lo chequen y díganme en los comentarios qué les parece. Esa idea la creé con mi esposa y la verdad que quedamos fascinados, quedamos encantados con el trabajo de ADSync, que fue el diseñador que nos creó este logo desde cero completamente, es totalmente original. Y pues obviamente que también lo tienes que registrar esa marca. De eso vamos a platicar después. Ya les cuento luego cómo logramos registrar la marca, ¿no? Entonces, obviamente ya una vez que tienes tu logo, ya una vez que tienes tu branding, pues entonces ya tienes la posibilidad pues de crear esto, ¿no? De tener tus propias carpetas. Aquí está el loguito, se ve en pequeño. A tus propios folders, tarjetas tarjetas de presentación, en fin, muchísimas cosas que puedes lograr a través de un branding, ¿no? De un diseño. Yo te recomiendo que eches mano de eso. También es bien importante manejo de redes sociales, ¿sí? En mi caso personal, pues como pueden ver, me están viendo desde YouTube. Me puedes estar viendo también desde Facebook, o me puedes estar viendo desde Instagram, o me puedes estar viendo desde TikTok, o por último me puedes estar viendo desde X. Entonces, el manejo de redes sociales es sumamente importante. Yo creo que eso es hasta de más decirlo, porque sí es bien importante que manejes redes sociales. Tu estrategia de captación de clientes. ¿Cómo captas clientes? Es bien importante que tengas en cuenta si captas clientes referidos, si captas clientes por publicidad que pagas
publicidad digital en redes sociales o qué haces para conseguir clientes, porque obviamente si estás creando tu primer despacho, quiero pensar que no tienes clientes. Entonces tienes que plantearte la idea de cómo vas a empezar a captar esos clientes. En mi caso personal, ¿cómo empecé yo? Cuando yo empiezo con esto del despacho, en su momento empezamos con amigos a los que les dijimos que éramos abogados y que ellos confiaron en nosotros y que empezamos a llevarle asuntos legales. Entonces, a partir de ahí, eso te va a recomendar, pero no puedes pasarte la vida trabajando solamente de recomendaciones o de referidos. Tienes que invertir también en publicidad, tienes que invertir en la radio, tienes que invertir en redes sociales, tienes que invertir, no sé, en espectaculares, lo que sea, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y que puedas captar la mayor cantidad de clientes, porque pues necesitas clientes para poder mantenerte. Entonces, ahí es bien importante en la parte de la construcción de la marca y de tus clientes. Paso número 5, la administración y crecimiento. Necesitas organizar el tiempo, aprender a manejar los casos, como te vuelvo a decir. Si no sabes de un asunto, es mejor decir, ¿sabes qué? Mis servicios que te puedo ofrecer son estos, ¿sí? Hacer tu portafolio de servicios, tener un portafolio de servicios y si te llega un cliente con un asunto que desconoces, pásalo. Neta, pásalo, es lo mejor que puedes hacer, o asóciate con alguien, dile, ¿sabes qué? Te voy a pasar con tal persona, pero esa persona tú ya le avisaste, ¿sabes qué? Mira, te voy a mandar un cliente, tú eres el experto y no sé, un porcentaje, págame por haberte pasado el cliente, ¿no? Si captas el cliente, nos vamos a un porcentaje y ya el que va a hacer el trabajo, pues te puede pagar un porcentaje, el 10, el 20, el 30, no sé, eso va a depender del trato que tú hagas. Pero igual y no le pierdes porque vas a ganar sin hacer nada. Entonces, es algo que nosotros hacemos también. Yo al menos soy experto en materia de amparo y soy experto en materia civil y familiar, ¿sí? Entonces, no puedo yo, por ejemplo, agarrar un asunto, por ejemplo, laboral, o sí lo puedo tomar, pero lo que yo hago, en mi caso personal, es que yo tengo un adscrito, ¿sí? Un experto en derecho laboral, al cual yo ya capto el cliente firma el contrato conmigo, el cliente ve que yo soy el responsable de su caso y yo respondo porque el despacho es mío, el despacho tiene mi nombre. Entonces, el cliente viene aquí y yo le respondo, yo lo atiendo. Tienes que tener al menos conocimientos básicos para poder atender al cliente y hablarle, darle una ligera asesoría. Una vez que captaste el cliente, se lo pasas a tu abogado adscrito, ¿no? Pero eso es algo que se da cuando ya pues vas avanzado y ya pues no estás solo, no estás comenzando, ¿no? Si estás comenzando, lo que puedes hacer es a lo mejor ubicar a algún amigo que sea laboralista y decirle, ¿sabes qué? Te voy a pasar un asunto laboral, atiéndelo tú y pues nos vamos por mitad, yo te ayudo, me enséñame a llevarlo, llevamos el asunto entre los dos, nos vamos a mitad, nos vamos al 50-50 y pues aprendes y además pues no pierdes el negocio, no pierdes el asunto. Entonces es bien importante que aprendas a manejar eso, a organizarte, saber qué trabajar, saber cuáles son tus capacidades para poder pues salir bien de todos los asuntos que lleves. Importancia de la contabilidad y del control financiero. Si tú tienes ingresos, empiezas a generar ingresos con tu despacho, seguramente los primeros ingresos que vas a tener van a ser ingresos pasivos, porque para empezar y abrir tu despacho ya tuviste que invertir. Entonces, eso se va a ir a deuda, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta de que no puedes, digamos, sacar dinero de ahí para gastos personales porque vas a fracasar, te vas a ir a la quiebra y te lo digo por experiencia, ¿sí? En su momento nosotros cuando empezamos llevábamos asuntos y cuando abrimos el despacho, si bien es cierto que no nos hicimos deuda porque sí invertimos con dinero de nosotros, pero era importante también se había invertido y se tenía que recuperar esa inversión.
Entonces, para poder capitalizar el negocio, la empresa o el despacho, pues es, digamos, como una persona, ¿no? Y se entiende que es una persona moral. Entonces, tú como abogado, o aunque seas el dueño, pues yo te aconsejo que consideres al principio como un empleado, ¿no? Y que si tú, por ejemplo, ganas 10,000 pesos en un trabajo, entonces estos 10,000 pesos no los ganas tú, lo gana el despacho. Y que tú puedas fijarte un sueldo o que puedas fijarte un porcentaje para que ese porcentaje que tú tomes sea lo que tú puedas gastar en tus asuntos personales, en tus gastos personales, pero que el despacho no se descapitalice. ¿Por qué? Porque te la vas a sufrir, necesitas recuperar lo invertido, estás gastado y a nosotros nos pasó. Entonces es mejor ir ahorrando lo más que puedas para poder capitalizarte y poder entonces tener un control de gastos, un control financiero, y que también puedas estar preparado para cualquier eventualidad, porque también como despacho vas a tener eventos que van a ser, no sé, se te quema una impresora, se te quema la computadora o te la roban o pierdes algo, no sé. Tienes que tener un capital para poder comprar el equipo de nuevo, y muchas veces si te gastas todo el dinero, pues no lo vas a tener, ¿no? Entonces, tener en consideración también cuándo contratar personal o cuándo asociarte con otros abogados. Ya te lo había explicado. O sea, tienes que ser muy consciente de cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites. Si no tienes claro cuáles son tus límites, vas a sufrir. Entonces, tienes que saber cuándo vas a tener la solvencia económica. Si tú sigues el paso anterior que te di, que es tener en cuenta la importancia de la contabilidad y el control de tus finanzas, entonces vas a poder en un considerable tiempo, eventualmente, vas a poder empezar a pensar, ¿sabes qué? Tengo que contratar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no voy a ser el empleado de mi propio despacho, porque no se trata de tener un autoempleo, se trata de tener libertad financiera. Entonces, si no abates la barrera del autoempleo, jamás vas a tener libertad financiera. Entonces, es bien importante que luches contra eso, aunque sea muy difícil. Y si tienes dudas al respecto de ello, pues coméntamelo ahí, ponme en los comentarios, ponme tus dudas, tus preguntas, y a lo mejor puedo ayudarte con ello. Y lo podemos, si quieren que hagamos un capítulo, un episodio exclusivamente de eso, también pónganmelo en los comentarios, pero sí es bien importante, ¿no? Para poder saber en qué momento ya del crecimiento de tu despacho estás en aptitud de contratar, o en qué momento estás en aptitud de asociarte, o que un empleado que tú tienes pueda pasar a socio. ¿Qué se requiere para que tú como empleado puedas también cruzar esa línea de empleado y cruzarte a ser socio, ¿no? Del despacho donde estás trabajando? Entonces, para ir terminando, vamos a hablar acerca de los errores más comunes y cómo evitarlos. No calcular los costos operativos y quedarse sin flujo de efectivo es un error garrafal, porque te vas a tener que empeñar, porque vas a quedar mal. Muchísimas veces a mí me pasó cuando yo empecé en esto en el 2017. Le sufrimos bastante porque nos gastábamos todo lo que entraba y luego no había para pagarle viáticos a los empleados, o para pagarle a los pasantes viáticos, o pagarle su semana, o esto o el otro, o no hay para la gasolina, o no hay para las copias, en fin. Entonces, no calcular todos esos gastos operativos son garrafales, y los gastos operativos te los tienen que pagar tus propios clientes. Entonces, tienes que aprender cómo cobrar, cuáles son los honorarios que vas a cobrar. Cuando tú cobras un honorario por X o por Y trabajo, tú tienes que estar consciente de tus gastos operativos. Por eso el día de hoy, esos abogados que te cobran 3,000 pesos por un divorcio, yo no sé cómo rayos le hacen. O sea, neta, o sea, no sé, me extraña, me sorprende, me frustra. Porque bueno, yo no quisiera la neta cobrar 3,000 pesos por un divorcio. Yo no cobro eso. Ni cuando empecé, la verdad, cobraba eso. Pero sí sé de abogados que cobran 3,000 pesos por divorcio. Entonces, es absurdo. Es absurdo porque en el tiempo que te llevas y en todas las visitas al juzgado, pues ya te gastaste, no sé, una tercera parte de eso, ¿no? En gastos de operación. Entonces, no sé. Entonces, tienes que tener en cuenta
cómo realmente evitar esos problemas, que es aprendiendo a calcular tus gastos operativos. Bueno, no establecer contratos claros con tus clientes obviamente te va a llevar también a tener muchísimos problemas. Cuando tú tienes contratos con tus clientes de palabra, créeme que estás en una línea muy delgada de que te vaya muy mal. Lo he aprendido con experiencia propia, lo he llorado, lo he sufrido, ha sido terrible, ha sido horrible, pero sinceramente tuve que aprender, tuve que pasar por ello y hoy en día no hay ni un solo cliente que no llegue al despacho que no firme su contrato. Entonces es bien importante que aprendas a establecer los contratos claros con tus clientes. Descuidar el marketing y la presencia en redes. Eso también es un error que cometí durante mucho tiempo. De hecho, si me sigues en mis redes sociales, principalmente en Facebook, recientemente tuve un problema porque la página de Facebook que teníamos de Omar Izquierdo Consultoría Legal, pues desafortunadamente yo no veía crecimiento en la página. Entonces me empecé a preguntar, ahora con el podcast, empezando a mover todo el tema de redes sociales a raíz del podcast, me di cuenta que la página no tenía crecimiento. Entonces me meto al Meta a investigar y todo el rollo, y resulta que la página está restringida por Facebook desde septiembre del 2023. Entonces ahí es un error de mi parte, el haber descuidado el marketing y la presencia en redes sociales. Algo pasó, desconozco qué pasó, pero Facebook me restringió la página y dejó de sugerirla. Entonces por eso no había un crecimiento de seguidores. Tuvimos que echar mano de una página anterior a la cual te invito que vayas y le des me gusta, que le des like, porque ahí en Facebook también subimos contenido diferente al que subimos aquí en el canal de YouTube, al que subimos aquí en el podcast. Allá también subimos contenido y pues nada, el usuario para encontrarme en Facebook, para encontrar la página en Facebook es @leak Omar Izquierdo. Se me fue el dato, pero se los voy a dejar ahí en los comentarios, ahí en la descripción. Le voy a dejar el link para que vayan y se suscriban ahí en la página de Facebook. Bueno, no capacitarte constantemente es el peor de todos. El peor error de todos, y con neta me despido para ya no aburrirte, para ya no seguirte fastidiando. El peor error de todos es no capacitarte constantemente. Hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas formas, hay muchísimos medios, muchísimas universidades, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los tribunales, en cada estado de la República, en los juzgados, hay publicidad pegada, en internet vas a encontrar. Si no te capacitas, si no te actualizas, es porque eres flojo y porque no estás hecho para ser abogado, definitivamente. Te invito a que te capacites, a que lleves diplomados, a que estudies una maestría, a que te prepares, a que llegues a un doctorado. Yo todavía no tengo el doctorado, estoy con la maestría, estoy llevando la maestría, pero nada, o sea, hay que echarle ganas y capacitarse. Ahorita viene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Ya te capacitaste? Es importantísimo. Se hizo una reforma a la ley de amparo recientemente. Se publicó ahora en el mes de febrero. ¿Ya te capacitaste? Tienes que llevar tu diplomado. Entonces, si no te capacitas constantemente, vas a perder, porque no vas a estar a la vanguardia, no vas a estar al día y te va a ir mal en los asuntos. Entonces, y eso se va a reflejar en tus resultados, y eso se va a reflejar en el descontento de tus clientes, y eso se va a reflejar en menos clientes, y eso se va a reflejar en el fracaso de tu despacho. Entonces, capacítate. Emprender un despacho legal, neta, no es fácil. No es para nada fácil, pero créeme que con muchas ganas, con mucho ánimo, con dedicación, con planificación, es posible. Tienes que tener muchísima disciplina, y espero que este episodio te haya servido para aclarar muchísimas dudas acerca de cómo puedas dar este paso si todavía no has puesto tu primer despacho, tú que eres recién egresado de la carrera de Derecho. Y espero que este video también pueda motivarte, que este episodio del podcast No Hay Derecho pueda motivarte a que abras tu despacho. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas,
a que le des like al video, que le des like a este episodio y que actives la campanita. Sígueme también en todas mis redes sociales que te voy a dejar aquí abajo y nos vemos en el próximo episodio de No Hay Derecho. Hasta la próxima.